Y vamos a hablar un poco del beneficiado húmedo del café, algunas de las características más importantes que este tiene, un poco para hacernos una panorámica mejor y, y a la vez, pues así vamos despejando cualquier duda que vaya surgiendo en el camino, inclusive por ahí estábamos, bueno, viendo por un lado cuáles son las respuestas que se van teniendo y por otro lado también eh, se van, no sé, se van respondiendo cosas que vayan surgiendo y a la vez pues dejamos un poco la panorámica para seguir con esta guía y actualizarla también, porque ya días tenía de no actualizarla, no significa que esté mal del todo, pero por ahí sí, y si se le puede dar una breve actualización y cosa mejor. Y bueno, de aquí en adelante, pues saber también cómo vamos a los fragmentos que sean de utilidad. De todas maneras, es un proyecto y estos proyectos hay que aprovecharlos y esta, la tecnología justamente es para eso. Si podemos aprovechar la tecnología para hacer mejores cosas, pueden servir a otros. Entonces, bueno, por aquí había preparado una presentacioncita para que veamos un poco cuál es el plan, la actualidad de esto. No sé por qué me quiere fallar un poco el internet, no lo entiendo. Pero bueno, aquí vamos a ir hablando sobre el beneficiado húmedo del café, las características más importantes que se tiene. Igual es una serie de varios videos que he ido retomando o de contenido que he ido recapitulando con respecto a algunas dudas que van surgiendo por ahí, también cosas que es bueno irlas actualizando, así que pues démosle viento, ¿no? Al final de cuentas, la cosa es que lo aprovechemos. Entonces, en esta breve guía que he preparado, básicamente lo que pretendo dentro de todo es hablar de algunos elementos que hacen el beneficiado, como puede ser el despulpado, el fermentado, el secado, las vías de secado, los defectos que nos podemos encontrar. O sea, todo el material de conversión, cuando nosotros, por ejemplo, queremos comercializarlo en cereza o lo queremos comercializar húmedo, y también la maquinaria. Entonces vamos a hacer todo ese viaje, todo ese recorrido. Obviamente vamos a ir desglosándolo en pequeñas partes para que pues no nos cansemos ni del otro lado ni de este lado. Un poco por ahí también me siento un poquito mal de la garganta, así que vamos, vamos a darle un poco a esto. Entonces, el beneficiado, a mí siempre me gusta arrancar desde la posición comprensión de la cadena de valor, que no se puede entender la caficultura, para empezar, no se puede entender si no se habla de la cadena de valor, no sabemos cuáles son los pasos que corresponden dentro de cada uno de los eslabones, también no tener claro algunos puntos donde hay cambios y bueno, en la medida que uno lo va recordando de forma cotidiana, creo que sale mucho mejor y más conveniente también, porque inclusive pues si trabajamos en la cadena de valor, comprenderla desde la perspectiva macro y después llevarlo al micro, creo que sale mucho mejor. Y pues somos olvidadizos, entonces ir recordando poco a poco cada una de estas cosas creo que es bastante saludable. Así que arrancamos con la cadena de valor agroalimentaria, entendiendo como concepto, ¿no? Que es un proceso de producción agrícola. Si nosotros hacemos un análisis, pues obviamente la cadena de valor viene un poco adaptada del mundo de la administración justamente, o sea, la cadena de valor de Porter, que tiene varias características y que va ganando valor o que va generando valor, un valor marginal con cada una de las acciones que van ocurriendo en esos eslabones, hablando a nivel de operación, producción, transformación, y también a nivel de logística, también a nivel de ya en los niveles gerenciales, el recurso humano, la tecnología. Bueno, son un montón de cosas que se han ido traspolando para aplicarlas a las cadenas de valor productivas o agroproductivas en este caso. Hay varias, está la de la piña, la de los cítricos, la de las hortalizas, y en el caso particular, pues hablar de la cadena de valor del café, que es el rubro, pues que por un lado es el que más interesa en este momento, y también es el que
profundiza, ¿no? Lo que queremos profundizar, conocerlo un poquito mejor a detalle. Entonces, primero saber que la cadena de valor parte de esa base de que es un esquema traído de la administración o de la gestión empresarial aplicado a sistemas de producción, y esos sistemas de producción agrícolas o agropecuarios pues adopta pequeños elementos que son los que le dan ese sentido. Entonces, claro, hay que entender quiénes están eh, implicados o quienes están vinculados a la cadena de valor de café. Primero, obviamente, al nivel directo, o sea, aquellos que están directamente moviendo o generándole valor a la cadena de valor, como su nombre lo indica. Empezamos con todos los factores o procesos de producción, donde partimos desde la semilla, lo vamos produciendo, le vamos dando todas las acciones de manejo, todos los cuidados correspondientes, inclusive todos los estándares de calidad en producción y productores. Luego, pues viene un segundo nivel que es la transformación, que hay un montón de transformadores, inclusive pues en la cadena de valor de café, la transformación también de sus productos, porque una vez que estamos despulpando el café, que lo estamos trabajando, se van a generar grandes cantidades de subproductos de café, casi 2/3 son desechos o desperdicios, entonces son subproductos que se pueden ir obteniendo, se van transformando. También se les puede generar valor agregado transformándolos en, pues en harina, se pueden transformar en abono, se puede transformar en biocombustibles. Es decir, hay un montón de factores que pueden ayudar a transformar la caficultura desde el punto de vista de la transformación particular, tanto como el producto bruto, el producto madre, como es el café, y de ahí de los subproductos que se van obteniendo, las melazas, la pulpa que se puede transformar en elementos alimentarios, o también se pueden hacer abonos, también se puede generar energía, y esa energía luego se utiliza también en la cadena para accionar máquinas o generar energía también que se pueden aprovechar en casas. Y de ahí el siguiente nivel serían los comercializadores. Tenemos comercializadores a todos los niveles, en un nivel primario, un nivel secundario, un nivel terciario, un nivel ya más de intermediación también. O sea, los comercializadores siempre van a estar vinculados a una cadena de valor de café y, bueno, a cualquier cadena. Y pues obviamente estos también van a especular un poco con los precios, juegan con todos los elementos monetarios que hay alrededor de la cadena. Y por último estamos nosotros los que somos consumidores de estas materias, eh, ya sea consumidor pues primario, en un nivel, digamos, en un nivel primario. Cuando hablamos de primario me refiero, por ejemplo, cuando compramos la materia prima sin procesar para después procesarla y terminar de consumirla, un modelo más estratégico. O ya el consumidor final que va a la cafetería, pide su bebida, se la dan, la consume, se va. Todo esto se va moviendo en ambas direcciones. Me gusta siempre entenderlo como, bueno, del productor hacia el consumidor y del consumidor al productor, porque es una cuestión de oferta y demanda también, ¿no? Lo que el productor puede llegar a ofrecer, lo que el transformador puede llegar a ofrecer también, y después hacia la inversa, ¿no? Cuando el consumidor también ayuda a empujar, ojalá, porque pide productos de mejor calidad, pide más orgánicos, amigables con el medio ambiente, productos que se van ajustando a la... Entonces el consumidor también empuja en unos casos a pagar ese valor agregado al mercado. Sabemos que hoy día pues los cafés también están ganando popularidad, los microlotes, que vienen dados por los consumidores. El consumidor decide comprar un café de especialidad, un café de altura, un café con ciertas características en cuanto a sabor, notas, eh, particularidades. Entonces, pues obviamente eso significa que se va a pagar un extra, y el consumidor pues está dispuesto a pagarlo justamente por ese factor diferenciador. Y de manera indirecta, hay un montón, hay una gran cantidad. Inclusive si hacemos un análisis económico, pues podemos ver cómo una cadena de valor del café genera todo un impacto económico, desde el pequeño productor, todos los negocios pequeños, medianos, grandes. Hay economías que se sostienen considerablemente desde
la caficultura, algunos pueblos así funcionan, algunas municipalidades así funcionan también. Todo gira alrededor de este producto. Obviamente, el impacto en cuanto a comercialización, pandemias, inclusive la demanda misma ha influido, no obstante, es cómo funciona la cadena de valor. Y por ahí, pues, tenemos, indirectamente tenemos todos los que generan asistencia técnica, ¿sí? Todos aquellos capacitados técnicos que van formando, capacitando habilidades en los proveedores, en los diferentes niveles a lo largo de toda la cadena. Ahí tenemos asistencia técnica, los cursos de catación, los cursos de comercialización o eficientar los procesos de comercialización o mejorar mecanismos de comercialización para dar el mejor valor o conseguir el mejor precio posible. La asistencia técnica desde la transformación, cómo se pueden mejorar los procesos, cómo se pueden, de los desechos se pueden hacer, como del café, se puede fermentar para generar, no sé, mejores propiedades. También ayudarle al productor a eficientar también sus procesos de producción, a mejorar su cosecha, a lograr una maduración más homogénea, etcétera. Es decir, hay un montón de cosas que de forma indirecta influyen a que la cadena de valor se mejore, se eficientice, se vuelva mucho más tolerada y también pues que incorpore nuevas técnicas, ¿no? A lo largo de los años siempre se van generando investigaciones que aportan valor a la cadena en todos sus eslabones. Sin embargo, se necesita de ese músculo, de ese brazo que genera la asistencia para que pueda llegar la nueva tecnología también al productor. Todas estas financieras que brindan crédito, ¿sí? Muchos de los productores se encuentran cooperativizados. Eso significa que la cooperativa aglutina, pues, con ello se pueden hacer mejores actividades, es decir, en el caso de la recolección, en el caso de la comercialización, es decir, es un productores o a la cadena en sí para que tengan un criterio o uso de los recursos, porque obviamente si un productor decide hacerlo, va a ser muy costoso. Sin embargo, cuando un productor o varios productores se juntan, colectan, entonces lo pueden inyectar al proceso productivo y esto a la larga pues, va a generar unas mejores posibilidades. Todos sabemos que eh, un conflicto o un problema dividido en secciones es mucho más fácil de tratar. En este caso, en lo económico, pues la suma de todas las partes va a brindar las posibilidades para que los productores pues mejoren, eficienticen y también encuentren mejores canales de comercialización, ya sea de volumen o de especialidad. A nivel de investigación, hay muchas instituciones que generan investigación alrededor del café para mejorar lo que sea, desde el consumo, cómo preparar una bebida bien, cómo producir de forma amigable, cómo optimizar los recursos que tenemos. Sabemos que han existido alzas en los insumos, en abonos, en plaguicidas, en fungicidas, en herbicidas, maquinaria nueva, o sea, todo eso ha sido investigación. Y tenemos los insumos, ¿no? Los insumos son fundamentales para la producción en cada elemento, ¿no? A veces obviamos esto y creemos que los insumos van directamente a la producción. Creo que es porque, no sé, un mayor conocimiento, no obstante los insumos también van en transformación, los insumos van en la comercialización misma, los insumos van dentro de los consumidores, o sea, los insumos van en todos lados. Y los insumos, pues hay un punto donde por diferentes circunstancias elevan su precio y eso necesita que el productor también vaya generando algunas posibilidades de saber qué hacer con ellos, cómo pivotar, por ejemplo, en estas fincas productoras que pasan de ser convencionales a orgánicas, es decir, dejar de usar productos sintéticos como fertilizantes y fungicidas y pasan, o insecticidas y pasan o transicionan a sistemas más orgánicos o más ecológicos, digamos, ese paso a lo orgánico pasando por lo ecológico, respetando el medio ambiente, respetando a las aves, y eso trae consigo también otro que está
otro actor indirecto, que son todas las certificadoras que nos podemos encontrar, que están relacionadas con el café y que certifican procesos, buenas prácticas, certifican procesos amigables con el ambiente, orgánico, eh, comercio justo, en manos de mujeres, es decir, hay un montón de certificaciones a los cuales pueden acceder los productores y que eso a la larga va a tener una representativa en el precio de venta. Puede quizás que no sea tan importante, no obstante, eso le da también la sensación de validez al productor o al involucrado en la cadena de valor del café. Ya la estructura un poquito más general, si vemos aquí tenemos entornos en los cuales se mueve, o los actores en los cuales encontramos al café, unos actores que están bien directos, que son los que hacen que mueven la cadena, los otros que son indirectos, pero que también juegan un papel importante, el entorno, toda la economía local donde se encuentran emplazados los productores. Y aquí vemos de la misma manera, ¿no? Cómo la cadena tiene varios pasos, en cada uno de esos pasos se va generando un valor nuevo, un valor agregado, y pues obviamente se transversalizan a lo largo de toda la cadena, a lo largo de toda la estructura, se van transversalizando la dotación o provisión de insumos, la dotación y provisión de servicios y maquinaria, la misma tecnología, ¿no? Que va aplicándose o ajustándose a cada uno de estos eslabones o criterios que necesitan que la cadena avance, porque si no seríamos, digamos, solamente tomamos el café y lo empezamos a cortar, lo despulpamos, lo sacamos un poco, lo vendemos, pues sería únicamente la venta de materia prima. Sin embargo, también existe un mercado local que compra, tal vez en menor medida, y que va a generar un ingreso relativamente pequeño, como si es exportándolo. Sin embargo, pues también existen mercados locales y mercados de consumo local y mercados de café de calidad a nivel local o a nivel nacional. Ya si lo desglosásemos, ¿no?, con mayor precisión, pues la cadena de valor tiene múltiples fases, eslabón por eslabón. Por ejemplo, el de la producción, hay un montón de eslabones que van con meticulosidad trabajándolo y que también al mismo tiempo pues se van generando elementos que conectan uno con otro, transforman uno con otro, que le van dando valor uno con otro. Aquí podemos ver, por ejemplo, el cultivo, o sea, toda la fase en campo, la recolección cuando ya estamos preparando la cosecha, el despulpado, que es cuando ya lo estamos ya empezando a procesar, ahí es cuando ya dejamos o lo sacamos de campo y empezamos a trabajarlo de manera más industrializada. Todos los tratamientos, me refiero a las fermentaciones, los secados, ya una vez que el café ha sido fermentado, ha sido lavado, bueno, hay que secarlo, porque debemos alcanzar un porcentaje de humedad óptimo para que ese café luego pueda seguir almacenado, comercializado, pues, va a pasar mucho tiempo. Y el cribado, ¿no? Cuando ya empezamos a trillarlo, a limpiarlo, a separarlo, a seccionarlo, cuando desglosamos las diferentes categorías en las cuales nos puede salir, hablamos de un café de alta calidad o de alta limpieza para exportación, un café que puede ser stock o café que ya es repaso. O sea, vamos a encontrar varias cosas en las cuales nosotros o nuestro café va a ir ganando valor y va a ir generándose transformaciones que le van dando ese valor, ¿no? Así es como se genera o que va ganando valor la cadena. Porque, ¿qué sucede? Bueno, a veces nos podemos centrar únicamente en producir y vender, no obstante, no le estamos dando mayor valor más que el eminentemente productivo. En otros podemos comprar y transformar o procesar más que transformar, porque simplemente lo que estamos haciendo es despulpándolo, y en otra, pues podemos comprarlo en oro, en verde, y luego lo terminamos de transformar, lo torrefactamos, lo tostamos, o le damos cualquier proceso previo a llevarlo a la bebida, ¿no? Por ejemplo, podemos liofizar, etcétera. Y también vemos cómo cada uno de los proveedores, los diferentes proveedores, vamos a encontrarlos. Tenemos los proveedores pues, de semillas, semillas certificadas, de conocimiento. O sea, en este caso solamente hago un análisis de aquellos que están de forma directa
a la cadena, ¿no? Aquellos que están muy vinculados y que hacen operar y funcionar la cadena de valor. Entonces, aquí vemos una finca típica, en la mayoría de los casos en nuestras regiones nos vamos a encontrar con fincas de este porte o de estas dimensiones o de estas características agroecológicas. Tenemos la plantación protegidas con una sombra natural, como son los árboles a su alrededor, y a la par, pues ya empiezan todas las fases de producción, cuando el productor decide, bueno, podar, fertilizar, cuando decide, pues, mejorar su variedad, cambiar su variedad, darle todo ese tratamiento en ese año productivo, desde, bueno, en el caso del café o del cafetal, por lo general es un cafetal con una vida perenne, ¿sí? A diferencia de otros cultivos que son un poquito más cortos, ¿no? 60 días, 90 días, el café se mantiene ahí y simplemente se va renovando la finca en la medida que se le vayan haciendo labores óptimas, como puede ser la misma fertilización, la poda y otras actividades, el manejo de plagas y enfermedades, el manejo de malezas, de sombra misma, ¿no? Que es muy importante para reducir el impacto de la evapotranspiración y de la transpiración de planta, para que la planta misma no se estrese, conserve humedad y pueda aguantar a lo largo del año. Aquí vemos una imagen donde ya el cafetal logra una maduración bastante homogénea. Esto es característico cuando, entre otras cosas, en cuanto y tanto se hacen las labores de manera óptima, se hacen de manera respetuosa, donde las labores y el café pues tiene también, donde confluyen varios elementos. Una la edad de la planta, otro el manejo que tiene la plantación, otro el tipo de manejo, ¿no? En cuanto al uso de insumos que sean precisos para lograr una maduración lo más homogénea posible. Entonces, si nosotros llevamos a cortadores que trabajen acá, lo más seguro es que sientan sensación de hacerlo porque hay mucho trabajo sin necesidad de desgastarse en la selección, simplemente es a tomar y cortar, que es mucho más fácil cuando, a diferencia de cuando se hace, por ejemplo, una maduración toda heterogénea, madura de forma pareja, y eso a la larga se paga con muchos son los productores, sobre todo los propietarios de finca, porque necesitan incrementar los costos de mano de obra. Inclusive ese es uno de los temas que se ha tratado con estos últimos años, el incremento de mano de obra, la escasez de mano de obra por movilidades, eh, la imposibilidad o las dificultades que tiene encontrar mano de obra para venir a cortar la finca, cómo el mercado de la oferta en cuanto a la mano de obra también ha cambiado su estructura o la forma de cobro, las exigencias mismas, sí, justamente por eso, ¿no? Por cómo se ha ido cambiando y cómo las diferentes acciones a nivel internacional han repercutido sobre el cafetal. Y esto pues obviamente tiene un impacto económico en primera instancia a los productores o a los propietarios de finca. Aquí vemos ya el café cortado, ¿no? En este caso pues eh, tenemos maduraciones diferentes, inclusive en algunos tenemos ya maduraciones que han pasado, que se han estaban frutos sobremaduros y otros que todavía no alcanzaron porque están todavía pintones y en uno, pues aquí vemos unos totalmente amarillos que todavía como que no habían alcanzado ese nivel de madurez óptimo, ¿no? O sea, que lo que buscamos nosotros también es una maduración lo más pareja posible y con ella eficientar el corte. Bueno, entonces, cuando ya estamos nosotros en instancia, que estamos cortando el café, es porque ya hemos alcanzado el punto crítico de maduración de la plantación. Y con ello lo que viene sería ya todas las labores de cosecha, precosecha y cosecha. Me gusta llamarle así, precosecha y cosecha. La precosecha es cuando ya me estoy preparando, dónde lo voy a llevar, dónde lo voy a almacenar. Ya tengo la maquinaria seleccionada, la tengo calibrada, la tengo limpia. Ya hice todas las labores previas a la cosecha, ¿no? Entonces, para mí me gusta llamarla así, precosecha, porque me da a entender que yo me estoy preparando todo para hacer la cosecha. Y como estamos hablando en particular del beneficiado húmedo del café, que es la siguiente fase posterior al manejo agronómico,
Y cuando nosotros decimos, ok, ya el café está listo para ser cortado, ya está listo para ser procesado, o en esta instancia, en el beneficiado húmedo, o la vía húmeda, o el tratamiento húmedo del café, podemos encontrar, eh, en este caso, las diferentes etapas por las cuales va a pasar. Aquí vemos en la imagen la transformación, bueno, el fruto ha madurado parejo, está homogéneo, lo vamos a pasar por una fase de despulpado y aquí vemos cómo se queda una vez que se ha despulpado. Lo vemos que se encuentra inclusive un poco melado, ¿no? Un poco meloso. Tiene esa película que da esa sensación como de pegajoso. Bueno, una vez que se ha lavado y tal, ya se seca, se empieza a secar así y finalmente se trilla. Ya tenemos aquí el café oro limpio, ¿no? Una vez que lo hemos trillado. Pero para llegar de las cerezas al oro limpio o al oro, pues tenemos que pasar, obviamente, despulpándolo y secándolo. Entonces, ¿qué vamos a entender o qué se puede entender como el beneficiado húmedo? Es un proceso que continúa en la recolección, o sea, venimos de definir que la finca ya está en punto óptimo para ser cosechada. A partir de ahí, bueno, empezamos a seleccionar los frutos que están idóneos y de ahí pues pasamos por las siguientes etapas. La primera, pues la de recepción, es decir, cortamos ese fruto maduro y lo vamos a llevar a la zona de recepción. Después de esa zona de recepción pasan para el despulpado, se despulpa, se le quita toda la cáscara, ¿no? Toda esta película roja y se deja así. Una vez que se ha hecho, se lava o se remueve el mucílago, porque esta melosidad o esta miel que queda recubriendo el pergamino, pues se le denomina como mucílago, que es el cual nosotros tenemos que lavar y después del lavado pues ya lo podemos secar. Y de ahí pasamos a la cuarta fase, que sería el lavado. ¿Sí? O sea, lo hemos despulpado, lo hemos fermentado, después si queremos remover el mucílago, pasamos al lavado y al lavado definitivo. Puede ser un triple lavado en canales de carreteo, o inclusive se puede utilizar, y eso lo veré después, una desmucilaginadora, la cual pues eficientiza también el uso de agua, aparte también de lo logrado a través de las investigaciones, y de ahí pasamos al secado del café. En el proceso aquí podemos ver el proceso, las diferentes etapas de café, desde la finca hasta la preparación. La primera etapa pues es la recolección en finca. Se empieza a recolectar, se identifica, bueno, cuál es el café maduro, se procura hacer que la selección siempre sea óptima, y esa selección óptima estamos hablando de que el café sea maduro, ¿no? Que la cereza, que bueno, se le denomina que la cereza venga roja. Luego esta selección del fruto, más que la selección del grano, una selección del fruto, se despulpa. Bien, con el despulpado, pues, o con las aguas mieles se le da un tratamiento por un lado, luego la pulpa que queda también se le da otro tratamiento, según sea la finalidad que vaya a tener esta más adelante. Una vez que está despulpado, pues se fermenta, se lava, y de ahí pasa a todo el canal de beneficiado seco, porque se va a secar, se va a presecar, bueno, se escurre, se preseca, se seca. Y de ahí pues ya se almacena, se embala en un porcentaje de humedad que sea óptimo para que tenga una duración relativamente larga, de 8 o 10 meses. Y de ahí pues se hacen todos los canales de comercialización que sean necesarios. Y de ahí ya pues ya cada comprador lo toma, lo compra, lo tuesta y después lo comercializa, prepara una taza de café que va a llegar al consumidor final. En el esquema realmente parece sencillo, pero estamos hablando que alrededor de todo esto nos vamos a encontrar con un montón de pasos, con un montón de procedimientos y por sobre todo dos cosas importantes. Una, la cadena de responsabilidades que esto conlleva, porque siempre me gusta mencionarlo de esta forma. O sea, un productor pudo haberlo hecho muy bien, pero en el momento de seleccionarlo o fermentarlo se arruinó el procedimiento y el café para adelante ya no nos sirve. Se tiene que pasar por otra vía. O se recolectó bien, se produjo bien, se hizo el despulpado bien, se secó bien. Sin embargo, cuando se llega a tostar, se lo quema, ¿no? El café, entonces pasó todo un año de producción, todo un año de cuidados,
se destruyen o se averían o se dañan o se echan a perder porque se quemó el café. O igual, ¿no? Cuando una persona ya llega a consumirlo, a beberlo, pues quizás no tiene ese conocimiento ligeramente profundo de cómo funciona la bebida, cómo se prepara, y entonces se termina como desperdiciando toda esa labor o ese amor que se le pone a cada uno de los que están vinculados, porque simplemente se agarra el café, se bebe sin darle mayor aprovechamiento. Pero claro, es una cuestión de cultura, una cuestión de conocimiento, siempre es importante por ahí ir conociendo cómo funciona la cadena, cómo funciona, es decir, no solamente tomar la bebida, sino también conocer un poco qué hay detrás de una taza de café, cuántas personas están vinculadas o involucradas, no tanto para, no sé, para amarla a ese nivel, ¿no? Como lo hacemos algunos de nosotros, o sea, para nosotros la caficultura representa mucho. Sin embargo, sí por lo menos saber que hay un montón de procedimientos que vienen de atrás hacia adelante y cómo el consumo del café o el consumidor de café ayuda a empujar o a tirar de la cadena de valor para que se mejoren los procesos. Porque un buen conocedor de café, lo más seguro es que va a ayudar a que todo el proceso se vaya mejorando. Ahora, esto es importante, todos los aprendices que están relacionados con ello eh, deben conocerlo, ¿no? O conocerlo a criterio. O sea, cuando nosotros estamos procesando, cosechando el café y lo queremos procesar, lo queremos llevar a otro nivel, siempre vamos a encontrar dos vías. La vía, digamos, una vía larga, ¿no? La clasificación de la vía larga, por ejemplo, cuando procesamos el café, lo despulpamos, lo cribamos, lo lavamos, se seca, se elimina la cutícula, o sea, también esa capa de pergamino que le denominamos, y luego se va abrillantando, se va clasificando, es decir, una vía bastante larga, o también en algunos casos se le puede denominar como la vía húmeda, ¿sí? O sea, podemos clasificar el proceso de beneficiado húmedo de café, uno por vía húmeda y otra por vía seca. Cuando nos referimos a vía húmeda, es justamente cortamos el café, lo despulpamos, lo procesamos, lo secamos hasta llevarlo a la comercialización. Por otro lado, la vía seca se refiere a, se corta la cereza de café tal cual como está, en rojo, y automáticamente se seca. ¿Sí? Entonces, estos por lo general se le llaman también café proceso, puede ser un proceso natural, un melado, que básicamente pues se achican o se quitan algunos procesos del convencional, o sea, los de la vía húmeda. Y los de la vía seca, pues eso, lo cortamos, lo secamos, y una vez que ya secó, que logró alcanzar pues un porcentaje de humedad el que andamos buscando, entonces de ahí hacemos los demás procedimientos. Cada uno tiene sus características, ninguno es mejor ni peor, ninguno es más óptimo que el otro. Y sobre todo el convencional o la vía húmeda es el café común, convencional, es el proceso, la cadena de procesos que se hace. Lo demás son procesos, son mercados pequeños, sobre todo de nicho, porque ese café tiene otras particularidades, en tazas se representa de diferente manera, porque al final de cuentas lo que nosotros hagamos en café, en el procesamiento del café, lo tenemos que descubrir en taza. Todo al final va a llegar a taza. Entonces la vía húmeda es el convencional, es la vía común, donde tomamos el café, lo despulpamos, lo lavamos y lo llevamos hasta la taza. Por otro lado, lo cortamos, lo secamos, lo trillamos y de ahí sigue lo demás. Entonces, se achican un montón de pasos, sin embargo, pues el café vía seca tiene otras características, inclusive el mercado de consumo de este tipo de café es muy, muy diferente y realmente bastante pequeño, ¿no? Por las propiedades en taza que este llega a tener. Entonces aquí lo podemos ver mejor identificado o mejor representado. Tenemos la vía, el café cosechado, café cortado, es el mismo de toda la vida, y de ahí nos vamos a encontrar con dos vías, la vía húmeda y la vía seca. La vía húmeda pues pasa por el despulpado, en el despulpado pues se lava el café y de ahí se seca. Por otro lado, la vía seca es tomar ese café, así como lo vemos acá que ya se cortó. Vamos a ver si puedo hacer algún dibujo sobre él. A ver, color rojo, sí, ok. Entonces aquí lo tenemos,
este café se corta y automáticamente, así como está, se empieza a secar. Después de secado, pues em, se trilla y después de trillado, pues ya se empata, digamos, con el café en su recorrido en la cadena. Sin embargo, pues sabemos que este café va a tener un sabor distinto a este, y estos pues son todos los cafés lavados que conocemos de toda la vida. Por ahí la fermentación puede ser una fermentación prolongada, puede ser un poquito más corta, inclusive se lava automáticamente, perderá un poco de sus propiedades, pero por lo general se mantendrá dentro del estándar de sabor ese café. Bueno, la historia del beneficiado, creo que con lo que hemos hablado se ha entendido un poquito de dónde venimos, ¿no? Venimos, o de dónde estamos, pues sí, dónde vamos a estar. Venimos de una cadena de valor, la cadena de valor de café tiene un comportamiento, eh, tiene diferentes eslabones, el eslabón que estamos tratando en este momento es ese que se relaciona con eh, el beneficiado húmedo. Ese beneficiado húmedo, una vez que cortamos el café, hay dos vías: la vía seca, que es cortar, secar y trillar. Digamos, lo resumimos así en tres pasos: cortar, secar y trillar. Y en el otro sería cortar, despulpar, lavar y secar. Entonces son los dos canales que podemos utilizar. Obviamente el más común es el de la vía húmeda, porque es cortar, despulpar, lavar y secar. Y de ahí pues sigue siendo lo demás. Entonces los orígenes, pues creo que más que los orígenes, sabemos que el café, una vez que se probó a lavar, es por alguna razón en particular, sobre todo quitarle esas películas melosas, porque eso, entre otras cosas, si esa miel no se lava, se fermenta o se sobrefermenta, el café pierde propiedades, pierde calidad, o inclusive es propenso también a que crezcan dentro enfermedades. Imaginemos un escenario donde, no sé, por ahí estamos comiendo una paleta y nos chorrea un poco de la miel, ¿no? De la paleta. Entonces, si nosotros la dejamos así secarse, y lo único que va a pasar es que se va a llenar de polvo y se nos pone una manchita ahí, ¿no? Luego, si la lavamos, ya ese problema es resuelto. Pero si no la lavamos, entonces queda esa manchita ahí, y igual queda esa sensación incómoda. Bueno, con el café pasa exactamente lo mismo. Se toma ese café y para evitar que se adhiera, ¿no?, en esa película pegajosa, o en esa miel que envuelve la semilla, se lava, se lava. Y una vez que se lava, pues obviamente ya el café queda limpio, se puede procesar mejor, se puede trabajar mejor que uno que por ahí no se haya controlado sobre todo eso. Entonces, sí, la evolución ha evolucionado porque a lo largo de los años se han ido desarrollando, bueno, primero investigaciones en las cuales se demuestra la cantidad o el volumen de agua por la vía seca del café, es decir, cuando se lava, que sí se consume bastantes cantidades de agua. En consideración, pues se utilizan beneficios ecológicos que procuran reducir la cantidad de agua lo más que se pueda, aprovechar la mayor cantidad de agua. Inclusive el desarrollo de la desmucilaginadora justamente va por allí, que el lavado del café sea óptimo y que la cantidad de agua que se aproveche sea mucho mejor. Entonces, en lugar de utilizar grandes cantidades de café, cosa que sí tienen los canales de correteo, que muchas veces se gasta mucha agua en ello. Entonces, para que el problema se minimice o se reduzca de forma considerable, pues se pasa el café por una desmucilaginadora y el café se va lavando por diferencia de agua, ¿no? Y eso pues hace que sea más fácil y sea más eficiente. Esta es la vía del café húmedo, ¿no? De diferentes etapas. Recordemos que tenemos la vía seca y la vía húmeda, y en particular iré hablando a lo largo sobre la vía húmeda, porque es la vía más común, es la vía convencional, es la que resulta mucho más fácil para nosotros entenderla y nos la vamos a encontrar en todos lados. Lo demás son variaciones que se le van dando, a veces el productor decide probar, experimentar, o hay algún mercado en particular que gusta los cafés por la vía seca, pero son tan pequeños que pues lo podemos tratar en un particular más adelante o en
momento. Entonces vemos las etapas del beneficiado húmedo. Primero se recolecta, como había mencionado, se flota. El tema del flotado es para ir eliminando aquellos cafés que vienen gambanos o que van a representar una afección. Cuando nosotros sabemos, ¿no?, en algún momento que si el café no se selecciona como debería, lo más seguro es que se resienta la taza. Ahí se sienten notas de astringencia, se sienten notas de café, pues algo maderable, se sienten muchas cosas. Lo que van a hacer es minimizarle la calidad al café. Un buen café, pero mal seleccionado, pues tenemos un café de muy mala calidad. Se flota para quitar todos esos desperdicios o cafés que vengan malos y después se seleccionan, ¿no? La idea principal es trabajar siempre, en todo momento y en todo lugar, con fruto maduro. Ni sobre maduro ni pinto, sino un fruto maduro, porque el fruto maduro a la larga pues es el que le va a dar mejor sabor, mejor calidad, se trabaja mucho más fácil. Entonces pues es lo que se busca, ¿no? Trabajar también con materias primas de altísima calidad. Y la primera línea es eso, justamente. Después se despulpa, después de despulpado se fermenta, después de fermentado se lava, son los canales de correo, así que va a correr café, quede limpio, se procese, no tenga problemas, ninguna enfermedad se adhiera ahí. O sea, que la cantidad de agua que se gaste es bastante alta, pues sí, y para eso pues hay que desarrollar tecnología y vamos a ver la tecnología que se aprovecha para ello. Y secado mecánico, secado solar. Pero bueno, entonces esto de aquí para adelante siguen con otros pasos, los pasos de almacenaje, etcétera. Sin embargo, el macro, la global de esto es: partimos de la recolección, lo flotamos para seleccionar. Después de recolectado se selecciona, después de seleccionado se despulpa, se fermenta los subproductos. Bueno, lo que se obtiene del despulpado, eso se aprovecha más adelante pues, en hacer abonos, en industria alimenticia, en industria energética, en otras cosas. Entonces aquí tenemos la recolección. La recolección puede ser por varios mecanismos, no solamente hay uno en particular. Por nuestra región, pues lo más común es encontrarnos la recolección manual y activa. En otros lados, y vamos a ver en Brasil sobre todo, la recolección puede ser mecanizada. Y por otro lado, pues encontramos la recolección por raspado, que se practica muy poco, porque básicamente se va deteriorando la planta en caso de hacer algo así. Igual con la recolección mecanizada, no obstante, también se crean las condiciones propicias para darle otro tipo de tratamiento a la planta. O sea, no es que vamos a tratar el sistema de producción de la misma manera y esperar los mismos resultados. Cada uno tiene una forma de tratar y una forma de procesarlo diferente, ¿no? Y en esa especialización es que se logran los resultados que se logran. Al final lo que buscamos es una tasa de calidad. Bueno, entonces tenemos la recolección selectiva, puro fruto maduro, y a la medida que vaya madurando el fruto, pues se van seleccionando. Aquí lo vemos, el manual, la recolección manual, la de toda la vida. De todos lados lo hemos visto y por ahí lo hemos practicado, ¿sí? Ir y solamente colectar el fruto maduro, ¿sí? El fruto maduro, con este fruto maduro, pues de ahí lo vamos a llevar a todos los canales. Aquí vemos a nivel mecánico, ¿sí? Se va golpeteando la planta para que el fruto caiga. Claro, en este se busca también que la maduración sea homogénea para no desperdiciar toda la maquinaria que va pasando. Sin embargo, pues podemos identificar que hay múltiples canales. Sí, entonces aquí el café todo es parejo. Claro, aquí está un café quizás con un sistema de producción diferente al que nosotros conocemos, nosotros laderas, y entonces la ladera pues no vamos a pasar una máquina de este tipo.
Y obviamente el volumen de producción obtenido acá es diferente. Luego tenemos la recolección y la selección. Bueno, aquí ya lo hemos recolectado, ya sea de forma selectiva o manual, ya sea de forma mecanizada. Y también pues la recolección y selección donde decimos, tenemos por un lado esa selección manual, primero se hace una primera inspección donde observamos el café, veamos si el punto de maduración es el óptimo. Para esto creo que la estrategia más fácil es ir por la finca, tomar una muestra, sí, heterogénea, tomamos una muestra y vemos en un porcentaje cuánto de porcentaje ha madurado. En este caso, pues nosotros lo podemos seleccionar. Alcanzamos un punto de maduración arriba de un 70-80%, entonces ya podemos pasar a cortar, o si encontramos que el café todavía está muy pinto, muy verde, entonces lo dejamos para después, porque si nosotros cortásemos el café así como lo vemos en imagen, lo más seguro es que no sepa bien, ¿no? Que se procese de esa vía. Yo lo he visto únicamente cuando es por emergencia, o porque ya no hay manera, pues ni modo, no nos queda de otra, pero ese café realmente no vale la pena procesarlo porque lo que va a generar va a ser más defectos, la taza se castiga, y el café va a saber mal, entonces no lo vale desperdiciar energía y trabajo en ello, no lo vale. De ahí pues lo seleccionamos vía flotación, lo más seguro es que granitos como estos, semillitas como esta van a flotar, y al flotar pues eso lo vamos a descartar. De ahí la selección mecánica, hay máquinas, ¿sí? Ya sea por empuje de aire o selección de fruto maduro, también por color, ¿sí? Tenemos varias selectoras que van a ir por color, separando el fruto. Esto ya pues es un proceso mejor trabajado, más trabajado. Entonces eso pues nos va a dar una pauta a nosotros también de si el café va por el mecanismo, por la vía que nosotros queremos. Y de ahí tenemos la selección electrónica. Esto sobre todo en cosecha no lo he visto tanto. Sí lo he visto o sí me lo he encontrado mucho y muy frecuente. Obviamente es porque facilita un montón de cosas. Es cuando ya el café está trillado y está en oro, ¿no? Que se quiere separar las diferentes calidades y minimizar la cantidad de defectos que trae el café. Bueno, entonces ahí ya se van pues pasando por la selectora de color. Hacemos una inspección visual, aquí lo vemos. Por ejemplo, aquí la decisión, en este caso, de acá abajo, sería básicamente cortemos. En este de aquí creo que está en condiciones, aunque se le puede dejar un día más para madurar. Y en esta imagen de aquí pues ya está muy cerca de que se realice la cosecha, ¿no? Estamos ahí muy cerquita que se realice la cosecha, entonces esto ya significa que le podemos dejarnos un 4, 5 semanas, semana y media, y cortamos todo. Los tanques de flotación, aquí podemos ver, metemos el café, así como bueno, en algunos lugares se agarra los frijoles, se los echa agua, y todo aquel que flota, bueno, este es el mismo protocolo. Tenemos el café, y todo aquello que flota se saca, se separa, ¿no? Se le da otro tratamiento. Y de ahí, bueno, lo vamos separando, ¿no? Por ejemplo, esto hay que evitarlo. Esto pues está mejor, en mejores condiciones. Aquí nos lo podemos encontrar los flotadores, ¿no? El grano que flota, entonces lo separamos. Y aquí pues ya lo estamos despulpando. Aquí la máquina despulpada, esto es una despulpadora manual. Aquí vemos que tiene la poleita. Y aquí ya una vez cómo quedaría, ¿no? Cortado, despulpado, cortado, despulpado. Y lo que se desperdicia en flote. Esto de forma general está bastante bien porque indica que la taza bien seleccionado. Entonces las consideraciones finales, digamos en cosecha, primero pues obviamente tener un grado de madurez óptimo. O sea, si el café, no sé, para mi gusto podría ser del 85-90% de madurez, la finca madura, es un momento muy bueno para cortarla.
el personal que esté encargado también de velar que lo que se haga sea con calidad, el cortador que lo haga de calidad, y, la selección también que lo haga de calidad, el transporte que lo haga también de calidad para evitar daños, que los frutos sean eminentemente rojos, como lo había mencionado, entre más rojo pues mejor, o sea, tampoco sobrepasar. Tener lista la maquinaria, que toda la maquinaria que vamos a necesitar para los procesos, que esté limpia, que esté calibrada, que esté alineada, para evitarnos también imprevistos, ¿no? Porque a veces llegamos, estamos trabajando, no cuidamos estos detallitos y surge un imprevisto, y ese imprevisto significa tiempo, significa dinero, y una vez que el café se corta no se le puede dejar mucho tiempo porque se fermenta y se arruina. Las pilas de carretaje limpios, o sea, las pilas donde se va a lavar o los carretajes donde se va a lavar el café que estén limpios, que no haya ningún contaminante, nada que llegue a afectar posteriormente al café. El equipo y material, los sacos, todos los materiales que vamos a necesitar también deben estar a disposición. Nada de me faltó de esto y tengo que... No, porque estamos hablando de una relación de tiempo versus productividad, ¿no? O tiempo versus calidad. Si yo me demoro en el tiempo, la calidad del café se puede resentir. Luego, las condiciones en beneficiado seco, los patios que estén limpios, los solares que estén en condiciones, si va a ser en maquinaria, si vamos a utilizar por ahí una centrifugadora, bueno, también, y las fuentes de agua, ¿no? El agua que sea limpia también, que no sea agua contaminada, que no sea agua que traiga algún agente químico, porque eso a la larga la va a perjudicar. Es decir, tener todas las condiciones en las cuales cuando nosotros vayamos a cortar, pues, estar limpio, tiene que estar perfecto. Bueno, pero sí tiene que estar todo muy bien medido, muy bien preparado, muy meticulosamente condicionado. Entonces, esos son, digamos, las líneas en las cuales nosotros pues, tenemos que tratar de comprender por dónde va a ir el café o cómo se va a mover el café. Me gustaría saber si hay alguna interrogante, si, para irla respondiendo a este punto. Si no, pues eh, creo que el primer tratamiento, saber hablar y recordar, es esto. Uno, que el café antes de, bueno, primero, para el que no lo conoce, estamos dentro de una cadena de valor de café, jugamos con diferentes eslabones, estamos dentro de los diferentes eslabones, a nivel de formación y educación, pues entender que hay elementos que debemos conocerlo de forma espacial y desglosada. Por otro lado, también saber el hecho de que hay varias vías, hay dos vías principales para tratar el café una vez que lo estamos tratando y lo vamos a llevar a flecha, que es la vía 1, que es básicamente la común, es la vía principal, donde de forma resumida tenemos cortar, despulpar, fermentar, lavar y trillar, ¿no? Esos serían los pasos. Y por el otro lado, la vía seca, cortar, secar, trillar y procesar, básicamente, ¿no? Y entonces, según eso, según sea nuestro mercado, sobre todo siempre hablamos de cafés lavados, es justamente eso, la vía húmeda. Y los cafés método, los cafés naturales, un poco vienen por ahí. Bueno, entonces, yo espero que lo se haya entendido, se haya comprendido, y todas las dudas se irán sanando o subsanando por ahí. Así que espero que en este primer encuentro tengamos esa referenciación. Suertes totales.